Yo creo que en Chile es difícil que que un nuevo estallido se produzca en las mismas condiciones y con el mismo respaldo que tuvo el estallido del 2019, por una razón muy simple, porque también es algo que algunas encuestas te están mostrando desde hace harto tiempo. Hay un sector importante de la opinión pública, de la gente, sobre todo de la gente que lo está pasando más mal, de la gente más modesta, que de alguna manera terminó entendiendo y asociando lo que fue el fenómeno de la violencia política del estallido con el actual deterioro del orden público y de la seguridad. Y por lo tanto, un eventual estallido social en un eventual gobierno opositor de derecha o de centro derecha no va a tener eventualmente el mismo respaldo y el mismo entusiasmo que tuvo el estallido del 2019. Oye, Max, a ver, la oposición va a ser primaria, ¿cierto? O sea, perdón, la oposición va a ser primarias. Perdón, el oficialismo va a ser primaria. El oficialismo tiene una primaria. Tiene una primaria, van a estar 2 unitaria. meses, los vamos a estar viendo, ¿cierto? Vamos a estar escuchando sus discursos, sus ideas fuerzas, franja, toda la movida, ¿cierto? Toda la movida de televisión, todo. Y la oposición no va a ser primaria. ¿Qué tiene que hacer la oposición para no desaparecer? Para no quedarse ahí como que tirado en el sofá comiendo cabrita mientras los otros se lucen. Bueno, van a tener que hacer efectivamente una campaña más provocadora, con mayores golpes de efecto, proponer cosas más audaces. Yo creo que cuando empiece la campaña va a haber un desafío grande para las oposiciones de no quedar muy al margen de lo que va a ser la atención política y la atención pública que van a generar inevitablemente las primarias del oficialismo, unas primarias donde, como te decía, finalmente las fuerzas de centro izquierda y de izquierda, lo que fue el mundo de la exconcertación, tuvo la capacidad de ponerse de acuerdo y de llegar a una instancia que les va a permitir tener una candidatura unitaria. La única interrogante hoy día, en rigor, es qué va a pasar con la democracia cristiana, es decir, si la democracia cristiana va a insistir en llevar a su presidente, Undurraga, hasta el final, hasta la primera vuelta, o va a esperar en algún momento darle el apoyo a otro candidato. Yo sinceramente creo que Undurraga no va a llegar a la papeleta, no va a llegar a primera vuelta. La presión de sus parlamentarios... Hace 2 días atrás ya deslizaba un poquito. Hay una presión muy fuerte, sobre todo de los parlamentarios, de no quedarse fuera, de no quedarse abajo de un acuerdo parlamentario con el mundo de la centroizquierda. Y yo creo que Undurraga finalmente lo que va a hacer, si es que no se baja ahora, producto de la presión interna, va a ser esperar el resultado de las primarias, y si es que gana quien aparece hoy día mejor aspectada en las encuestas, que es Carolina Toá, la van a respaldar para poder concretar un acuerdo parlamentario. ¿Puede aparecer un tapado en todo esto, un hombre que no lo estemos viendo? Un tipo, no sé, un Sichel alguna vez. O sea, no nos olvidemos que tenemos a casi 400 independientes hoy día buscando las 35.000 firmas para poder postular y para poder competir. Si de esos 400, van a ser más probablemente al final, basta con que 3, 4, eventualmente 5 logren juntar las firmas. McNichols está avanzando bien en el proceso de recolección de firmas, por ejemplo. Si 2, 3, 4 logran juntar firmas para poder competir, el escenario presidencial cambia completamente. Ari, sobre eso, a ver, me nombraste a Harold, que está juntando firmas. Entonces tenemos un poquito Harold, ¿cierto? Que ya empieza a aparecer en la encuesta. Después tenemos Meo y Parisi. ¿Ellos van a mover un poco, van a hacer bisagra en esta elección? ¿A quién le quitan y a quién le dan? Yo creo que Meo claramente le quita votos al oficialismo. Meo va a ser efectivamente una alternativa que puede quitarle respaldo a la candidata que triunfe en las primarias, o al candidato que triunfa en las primarias. Y el caso de Parisi, lo más probable es que le quite votos a alguno de los candidatos de la centroderecha o de la derecha. Pero yo creo que aquí la clave, lo que va a definir en buena medida qué es lo que pasa en estas elecciones, es si las oposiciones tienen la capacidad ya no de competir con una sola alternativa, eso es un hecho que ya no ocurrió, van a competir separados, pero al menos de fijar un marco de fair play, de una cierta lealtad mínima con un proyecto, con una idea que es el imperativo de sacar al actual gobierno